edición de curso de Big Data. Hoy arrancamos con bases de datos, ¿sí? Le damos la bienvenida y vamos a empezar a hablar de qué es una base de datos. ¿Qué es una base de datos? Es una colección estructurada de datos. ¿Recuerdan cuando vimos fuentes de datos heterogéneos, estructurados, semiestructurados o no estructurados? Bueno, en este caso vamos a ver base de datos, sobre todo haciendo hincapié en base de datos relacionales. Y vamos a, por supuesto, ver DDL y DML, algunas consultas básicas de base de datos y también cómo crear una base de datos y crear tablas y algunos otros comandos básicos que tienen que ver con el esquema de la estructura de la base de datos y las tablas. ¿Saben qué, chicos? Voy a aprovechar para decirles que no me envíen en forma directa solicitud de acceso de edición o demás, porque eso no lo voy a no los voy a agregar en forma individual, los voy a agregar a Google Groups, así que envíenme por separado si no pueden entrar. Primero chequen inbox, después spam. Si aún así no pueden entrar y completaron el formulario, me envían un mail a mí personalmente con su Gmail, ¿sí? Así yo los voy agregando. Pero no me envíen solicitud de edición o algo por el estilo, menos de edición, porque no les voy a dar edición, solamente lectura. Pero no me soliciten en forma directa, porque no funciona así. Primero los agrego al grupo y después pueden entrar, ¿sí? Bien, vamos a ver base de datos relacionales y no relacionales. Entonces, ¿qué tenemos acá? Base de datos SQL y base de datos no SQL. La base de datos relacional es estructurada, como lo habíamos visto, ¿sí? La tabla relacional, donde tenemos cada grupo de datos estructurados, ¿sí? Categorizado en distintos, cada objeto, cada registro va a tener determinados atributos o características que son las columnas y tanto fila y columna van a estar relacionadas entre sí, pero además es relacional porque cada tabla que agrupa distintos tipos de datos específicos se relacionan entre sí. El distinto es el caso de las bases de datos no relacionales, que o bien son semiestructuradas o bien son más flexibles, no necesariamente tienen un modelo específico, sino que también por eso son mucho más fáciles de montar y toman información de manera semiestructurada o podría ser desestructurada, pero la toman, por así decirlo, como viene, no requiere tanto diseño o premeditación, ¿sí? Previo al armado de la estructura de la base de datos relacional, como es el caso de las bases de datos SQL, porque, porque justamente ese es el fin, que sea un poco más flexible. En el caso de las bases de datos relacionales, tenemos que saber bien de antemano qué clase de variables o qué clase de datos, qué tipo de datos vamos a almacenar y tener un bucket, ¿sí? Para cada uno. En el caso de las no relacionales, esto es mucho más flexible pero bueno, no está tan estructurado como en el caso de las relacionales. Vamos a ver algunas como estas, clave valor, documental, grafos, ahora en un ratito. Alguien vino, vamos a ver quién es. Bueno, ya se fue. Bien, entonces base de datos relacionales y no relacionales. Tenemos las relacionales que tienen un identificador, que establecen una relación entre dos grupos de datos. La información se organiza en tablas. Ahí vino alguien. A ver. Muy bien. Bien, y las no relacionales no tienen identificador. Ahora vamos a ver el tema del identificador que funciona, bueno, lo vamos a llamar clave primaria. Pero las no relacionales no tienen identificador que sirva de relación entre un conjunto de datos y otro. La información se organiza en documentos y se utiliza cuando no tenemos un esquema exacto de lo que se va a almacenar, que es lo que dije hace un ratito, ¿sí? No tenemos un esquema exacto, no es como las relacionales que sí tenemos que determinar qué va en cada cosa, en cada columna, qué vamos a estar almacenando, monitoreando, sino que en las no relacionales no vamos a tener un esquema tan claro o tan rígido, por así decirlo. Bien, ¿qué pasa acá? Acá tenemos tenemos un documento, un JavaScript Object Notation. Por las dudas comento que esta punto y coma es un error probablemente, ¿sí? Debería ser una coma, pero bueno, eso porque me lo preguntaron en una comisión, no sé. Pero bueno, es un JSON, un JavaScript Object Notation. Hay cierto tipo de información que está organizada aquí. Y en este caso es mucho más fácil verlo en una tabla como está a la izquierda, ¿sí? Donde tenemos el ID, base de datos relacional, la edad y el puntaje. Entonces para el ID 1, la edad
es 12 años y el puntaje son 77. ¿Sí? Bien, esto es muy claro de que es mucho más fácil de leerlo. Aquí está organizado de manera más clara, concisa y entendible. Pero en la medida que incrementamos la cantidad de información, por ejemplo, en este archivo que tenemos ID 1, edad 12, como habíamos visto antes, pero ahora tenemos materias y las notas de la materia y una nota final. ¿Sí? Esta información, que ya no se puede plasmar en una sola tabla plana, necesitaríamos varias tablas y establecer alguna relación entre ellas. Por grupos de datos, por características de datos. ¿Sí? Bien, esto para que lo tengamos en cuenta. Entonces la pregunta es ¿cómo lo haríamos? Ahora vamos a un ejemplo de eso. Bien. Entonces, ¿cuándo usar base de datos relacionales o no relacionales? Cuando el volumen de datos no crece o crece poco a poco, cuando las necesidades de proceso se pueden asumir en un solo servidor, cuando no hay picos de uso del sistema por parte de los usuarios, más allá de lo previsto, utilizamos este tipo más rígido, estructurado de base de datos. Por supuesto se pueden combinar, podríamos tener relacionales y no relacionales. En el caso de las no relacionales, el volumen de datos crece muy rápidamente en momentos puntuales, almacenamos la información como viene, si necesitamos montarla rápidamente es más fácil, cuando las necesidades de proceso no se pueden prever, cuando tenemos picos de uso del sistema por parte de los usuarios en múltiples ocasiones. Vamos un poco a los ejemplos de no relacionales, ejemplo de la vida real, y acá creo que esto lo mencioné en alguna clase, que es el Nereus, es un robot, ¿sí? un instrumento, una máquina que se sumerge en la profundidad del océano, en este caso 7.122 metros, y que va tomando fotografías de lo que encuentra, lo que pasa delante suyo. ¿Sí? Por ejemplo, roca, alga, roca, medusa, algo que se parece a un animal, y así va tomando información o datos de lo que sucede en el océano, ya sea flora o fauna, ¿sí? Minerales, lo que encuentre. Entonces lo almacena de esta manera. ¿Esto cómo sería? ¿Una base de datos relacional o no relacional? Pregunta para ustedes. ¿Qué pueden contestar? ¿Hola? ¿No? ¿Qué pasó? No relacional. Bien. Bien, todos chateando. Bien, vamos acá. Otra. Esta es clave valor. Me hace acordar a diccionarios esto. Base de datos no relacional. Por supuesto que lo dice acá. Yo simplemente se los pregunto para ver si están atentos. Pero bueno, base de datos clave valor. En este caso, a ver, ahí vino de nuevo. Fuera Castillo. Bien. En este caso vamos a tener asociado a este valor, que es un conjunto de datos heterogéneos, ¿sí? No necesariamente todos tienen que ver, podrían, si estamos en base de datos relacionales, seguramente estén agrupados en tablas diferentes. Pero cada uno tiene asociado, o cada clave, mejor dicho, tiene asociado este valor. ¿Sí? Clave única, y los valores, fíjense, tenemos Juan Antonio Pérez, nombre y apellido. Podríamos categorizar en dos columnas. Natural de Villa del Mar, esto podría ser origen. ¿Sí? Estudio ya es otra tabla, porque es otro tipo de dato. Ya no es nombre, apellido, ciudad. Es estudio. Mejores universidades de Estados Unidos. Ha sido padre recientemente, otro tipo de dato. ¿Ok? Todo junto, en un solo valor. ¿Sí? Bien, la ventaja en general en diccionarios o en cualquier tipo, sí, en diccionario, vamos a llamarlo así, y después lo vamos a ver en Python, pero que haya un código, una clave asociada a este valor, mejora la velocidad de transacción, la eficiencia cuando nosotros solicitamos cuál es el valor asociado a esta clave. Habitualmente se utiliza para imágenes o para videos, ¿sí? Cada uno con su código y se puede acceder a ellos. Alguien vino. Bien. Esto es lo que quería evitar el día de hoy, chicos, pero bueno. Elian, bien. Bien, vamos acá. Orientadas a documentos. Esto es muy parecido a la historia de clínica que los médicos van documentando en tarjetas, ¿sí? Que no sé si se usa todavía. Algunos sí, otros no. Algunos ya tienen software, sistema de software, pero otros no, otros siguen anotando. Entonces yo pregunto, ¿cada una de esas tarjetas es igual a la otra? ¿Las completa de manera similar?
Sí, Bueno, ¿y similar o igual? Pregunto. una cosa similar, la otra es igual. Bueno, igual. Bueno, yo diría que no es tan así. Pero puede ser del mismo médico, pero también puede ser que tengamos historias clínicas de distintos médicos que van llenando la misma, o sea, no la misma tarjeta, pero otra tarjeta de iguales características, pero distinta. Habitualmente tienen como una forma que va el nombre creo arriba a la izquierda, la fecha arriba a la derecha y después un poco van escribiendo, pero la realidad es que va variando levemente o mucho de tarjeta a tarjeta, ¿sí? De documento a documento. Dependiendo del paciente, qué es lo que anoten, si se acordaron de poner algunos datos de contacto que antes no. Bueno, acá hay un ejemplo. Documento 1 es el nombre de proveedor Frutas Gutiérrez, contacto Antonio Rodríguez, teléfono Producto Pera. Este es el documento 1. Y el documento 2 de similares características, dos rectángulos llamémoslo, tiene nombre de proveedor, contacto de proveedor y acá pone los productos, la calidad y el precio. Con lo cual es similar pero varía de documento a documento, ¿sí? No es exactamente lo mismo. Esto tiene una forma semiestructurada, no necesariamente igual en todos los casos, con información adicional o menos o más cantidad de información, ¿sí? Así que no necesariamente podríamos decir que es igual, sino similar. Bien, orientadas a grafos. Acá la información está en el nodo, que es Juan y María, que son los nombres, o Don Quijote de la Mancha, que es un libro, muy utilizado, y la relación entre ellas, entre los nodos, se da a través de estas líneas, ¿sí? Bien, esto se utiliza mucho en redes sociales. Las flechas muestran relaciones y los nodos la información. ¿Qué relación hay entre cada uno de esos nodos? Entonces María es amigo de Juan, Juan es amigo de María, y los dos, la relación que tienen es que han leído Don Quijote de la Mancha, ¿sí? Eso es orientado a grafos. Lo mismo podría ser, bueno, para otros tipos de de aplicaciones, por ahí GPS, navegadores GPS con puntos neurálgicos y rutas, por ejemplo. Bien, y ahora sí, lo que nos compete más que nada, base de datos relacionales, que es lo que más vamos a ver. La diferencia entre el éxito y el fracaso está en el diseño del modelo de la base de datos. Esto es la frase del día, recuerden. Y nos vamos a la normalización, que hay tres formas normales. Nosotros vamos a ver una, la primera forma normal, donde vamos a eliminar los grupos repetidos de las tablas individuales. En este caso tenemos una. Después vamos a ver si las vamos a separar. Vamos a crear justamente una tabla por separado para cada grupo de datos relacionados. En una vamos a poner el cliente, en otra vamos a poner el curso y el nivel y el precio, no, sí, el precio, digo bien, y en otra vamos a poner la suscripción y el descuento. O sea, estos datos están agrupados porque están relacionados entre sí. Es decir, la suscripción, del descuento depende de la suscripción, mensual, anual o trimestral. El cliente va por otro lado y el curso y el nivel está asociado al precio, con lo cual no tiene sentido que lo hagamos de esta manera necesariamente. Vamos a identificar cada grupo de datos relacionados con una clave primaria. Entonces, pregunto, ¿cuál sería el registro repetido acá? Por lo menos en uno de los campos, en una de las columnas. Poder hablar. Inglés y mensual. El cliente y el curso. Descuento. Pablo. Eso, bien, me gustó ahí. Pablo, me volvieron loco, uno dijo curso nivel 3. Pablo está repetido. Pablo podría ser el mismo cliente, ¿sí? De hecho es el mismo cliente. Es el mismo cliente, pero está estudiando dos idiomas distintos, dos cursos de idiomas diferentes. Uno inglés y otro francés, ¿sí? Con distinto nivel cada uno. Entonces, vamos a separar estos datos porque claramente requieren cierto tipo de organización. Bien, acá. Ya eliminamos los registros repetidos, tenemos un solo Pablo con un identificador que es cliente, ID 1, cliente ID igual a 1, cliente ID 2 es Laura, cliente ID 3, Analía. Esto, simplemente esto, con esta tabla. La otra tabla va a ser vamos acá, el curso ID, el idioma alemán, chino, francés e inglés, son los 4 idiomas que da la academia.
con distintos niveles. Y en base al idioma y al nivel es que fijamos el precio, está fijado el precio, ¿sí? En base al curso y al idioma y al nivel. Inglés nivel 2 vale 9. Chino nivel 1 vale 9. Alemán nivel 1, 7. Francés nivel 3, 8. Ahí viene. Bien. Suscripción, ID, mensual, trimestral, anual. Y acá depende del tipo de suscripción, vas a tener un determinado descuento. Lo que sacamos de acá es el precio final, porque el precio final es un campo calculado entre una vez que se define el precio y el tipo de suscripción, que vamos, en base a eso tenemos el descuento, vamos a saber si es 9, por ejemplo, menos el 10%, ¿sí? De 9. Y ahí vino. Bueno, evidentemente nadie está en el Google Groups o no aceptaron el calendario. Chicos, acepten el calendario para poder entrar y así no les tengo que dar acceso. Bien, cada tabla va a tener una clave primaria. Profe, Sí. te tengo ahí que justo hablaste de eso. Yo no tengo acceso a lo que sería el Excel y a la carpeta que mandaste. O sea, se me salió el acceso, no sé por qué. Porque estás en Google Groups. Bueno, ahora te confirmo eso y lo vemos en un rato, pero... Dale, dale. Al final de la clase, Gracias. chicos, seguimos hablando de esto. Sí, Gracias. de una. Bien, entonces tenemos la primary key para cada tabla. Este identificador primary key es, por así decirlo, especial. Tiene 3 características. Una que es no nulo, es único, no nulo y no varía en el tiempo, ¿sí? Único es solamente Pablo está asociado a esta primary key, no hay otra primary key para otro cliente. ¿Sí? Por cada registro es único. Entonces, de nuevo, es único, no nulo, no puede ser null, no puede ser un blank record, una non-missing value, ¿sí? Tiene que tener un valor. Único, no nulo y que no varía el tiempo. Bien, el DNI podría ser un buen ejemplo de una primary key, porque yo por lo menos, bueno, tengo un DNI y nací, me pusieron ese DNI y a partir de ahí no cambia. O sea, mantengo mi DNI hasta el día que me muera. Entonces, es único y me corresponde a mí. Creo que alguna vez había un quit que era parecido al mío, o igual al mío, no sé, algo pasó ahí. Bueno, en fin, tenemos entonces la primary key. ¿Qué pasa acá? Nosotros podemos crear esta tabla que tiene un ID con la fecha y podemos tomar o relacionar esta tabla con otras a través de la subprimary key. Pero en esta tabla, la primary key, fíjense, cliente-id y cliente-id, en esta tabla se va a llamar no primary key, sino foreign key. Entonces, esta es la primary y esta es la foreign key. Esta es la forma en la cual se comunican ambas tablas. Si yo digo cliente 1, curso ID, lo mismo con el resto, ¿sí? Curso ID 4 y suscripción ID 1, ¿de qué estoy hablando? Pablo, alemán y mensual. ¿Ah? No, inglés. De a poco, de a poco. De foreign keys. Espera, levanta la mano, chicos. Pablo, correcto, estamos bien ahí. Inglés está bien, no sé qué dijo. Pero además de inglés, sabemos que es nivel 2 y precio 9. Es todo registro. Y además, suscripción ID, ¿tiene descuento o no tiene descuento? El 1. No. No, correcto. ¿Por qué? Porque es mensual. La mensual no tiene descuento. Entonces tenemos, a través de esta forma de comunicación, tenemos acceso a todo eso. Y fíjense que inglés 2.9 solamente corresponde a curso ID, esta clave primaria igual a 4. No puede haber otra igual a esa. ¿Sí? Bien, esa sería como la tabla mezcladora, esta, que al final queda de esa manera. Bien, ahora vamos a hacer un ejemplo, no se preocupen, ya entramos de nuevo en eso en breve. Primero, vamos a ver esto, un poco la estructura de la tabla. Una tabla, yo la llamo entidad, pero la pueden llamar, hay una mosca por acá, pero la pueden llamar, sí, no sé, bueno, por ahí lo ven como tabla, pero entidad probablemente si leen la bibliografía o documentación, en algún lado van a aparecer como que entidad es la fila, ¿sí? La columna campo o atributo. Bien. Acá está tupla, no me quiero meter en este concepto de tupla, lo vamos a ver después con Python. Pero sí es verdad que puede albergar distintos tipos de valores. Valores heterogéneos. ¿Okay? Y la tabla o la entidad encierra un concepto
de la realidad, que puede ser tangible o intangible. Al mismo tiempo, cada campo, cada columna, le decimos atributo, va a ser la característica de alguno de los registros, de algún tipo de objeto. Y bueno, después columna y fila van a ser ahí está la relación o existe la relación entre ellas. Esta parte de columna es lo que nosotros consideramos el esquema de la tabla, el esquema o estructura. ¿Sí? Lo que nosotros después vamos a conocer como Data Definition Language, o para desarrollar o para alterar o para crear o para eliminar la estructura de la tabla. Estamos hablando del esquema de la tabla. ¿Sí? Mismo la creación de la base de datos, después entramos en DDL y vemos a crear columnas, alterar columnas. Pero bueno, el esquema de la tabla, entonces las columnas de la tabla, los atributos de determinados objetos. Entonces vamos a hacer un ejemplo con esto. Vamos a decir que el concepto de la realidad que va a encerrar esta tabla es, o que va a representar esta tabla, es fruta. Y aunque parezca que fruta es tangible, fruta en realidad es un concepto abstracto que encierra muchos objetos del tipo fruta, de la clase fruta, vamos a decirle. ¿Sí? Por ejemplo, manzana. Manzana, ¿sí? Ya la conocemos como un objeto tangible, ¿no? Mismo la pera es tangible, kiwi es tangible, pero la fruta como tal es un concepto abstracto, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿O más o menos? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Bárbaro. Entonces, si nosotros tenemos que cada fruta específica, cada objeto específico de ese concepto abstracto que es la tabla, que encierra todas las frutas, porque se llama fruta la tabla, acá vamos a tener, cada una de esas frutas va a tener, o cada uno de los registros, va a tener ciertos atributos o características. Por ejemplo, nombre o color. Si el nombre es manzana y el color es rojo, este registro pertenece al objeto de nombre Manzana. manzana, correcto, exactamente. Y lo mismo podemos decir con nombre pera, color verde, y este registro pertenece al objeto pera, correcto, exactamente. Todos ellos pertenecen a ese concepto abstracto que representa la tabla, que es frutas o fruta. Fruta, mejor dicho. Bien, esto se los cuento así porque después vamos a ver un poco de PO y vamos a ver este ejemplo nuevamente, pero ya con clases, métodos y atributos. ¿Sí? Así que me sirve para eso, pero para que entiendan un poco lo que encierra la tabla, lo que representa la tabla, los atributos y cada uno de los objetos pertenecientes a ese concepto abstracto o no, tangible o intangible, que representa la tabla, ¿sí? O la entidad. Bien, habiendo dicho esto, vamos a las herramientas. Y alguien vino. Bueno, hay muy poca gente que trae el Google Groups, claramente. Y si entraron, chicos, ya les pido de nuevo, fíjense si tienen el calendario y acepten el calendario, por favor. Así no les tengo que dar acceso. Te hago una consulta con respecto a eso que justo nombraste del calendario. Sí. Yo no lo encontré y estoy en el grupo. Qué raro. Bueno, voy a checar de nuevo a ver qué pasó. Pero muy, muy raro, chicos. Te hago una consulta, mirá, yo lo acepté y también recién entré y me pidió que necesitaba permiso para entrar al Meet. Bueno, ahora puede ser que pase eso eventualmente. Bien, vamos a ver algunas herramientas. Lo primero que voy a hacer es para administrar base de datos. Lo vamos a final de la clase, ¿sí? Ya volvemos porque la verdad es parece que se armó un lío con eso. Y sin embargo, digamos, no dice nada fuera de lo común ni de lo convencional, con lo cual me parece extraño. Bien, herramientas para el manejo de base de datos. Voy a arrancar con SAMP en vez de con Workbench. Tienen también en el Drive todos los links para Workbench. Acuérdenme que voy a ver el tema de los procesos, porque me parece que acá voy a tener que abrir algo. Bien, bien, buenísimo. Vamos a ver si esto funciona. Vamos a entrar en una de las herramientas. Esto es Workbench, pero también tienen SAMP. Esto también se los había dejado como link en el Drive. Vamos a ir acá. A ver si ya podemos conectar. Bien,
con eso. Bien, ya estamos conectando con este administrador de base de datos, SAMP, ¿sí? MySQL, PHP MyAdmin en realidad. Vamos a ver si carga, si me deja acceder. Y a ver qué es lo que nos depara. Bueno, está cargando, está tardando un poquito. Vamos a salir de acá. Me parece que no quiere, no sé. Les digo, chicos, este es una lotería. SAM falla cada segundo. Bien, bueno. Vamos a dejarlo cargar un ratito. Ahí si no carga. Primero lo que tienen que hacer acá es correr acciones. Vamos a ver si está... Ahí está, bien cruz. Buenísimo, perfecto. Listo, ya no me preocupo. Bueno, bien, en acciones lo primero que tienen que hacer es correr Apache y MySQL. Esto lo pueden instalar. Una vez que entran, que les da que está corriendo, efectivamente van a admin y acá tienen este administrador de base de datos, PHP MyAdmin, donde pueden correr SQL, acá las queries, ¿sí? Y aquí tienen las bases de datos y después las tablas. ¿Okay? Bien. Yo en particular no lo uso, yo uso Workbench, ¿sí? Que es el que voy a mostrar ahora. Esta es una de las posibilidades que tienen en caso de que es más liviano, lo pueden utilizar y pueden administrar las bases de datos desde aquí, base de datos, y correr las queries acá en SQL. ¿Sí? Bien, este va a ser uno, esto lo voy a cerrar ahora. Stop. Y ahí vino. Bien. Vamos ahora sí al number one. Este lo corrí ahora porque no lo quería correr después. Vamos a correr Workbench ahora. Ahora sí. Y aquí esto también lo tienen en el Drive, ¿sí? Que es justamente los links para poder instalar. Y después también les mandé el Groups, los que estén en el Groups o los que les llegó el mail con tutoriales de instalación de Workbench sobre todo. ¿Sí? Local Instance, bueno, este es root y localhost. Ahora vamos a ver, localhost es el servidor local. No nos vamos a conectar a ningún servidor remoto como vimos las primeras clases. Esos servidores remotos como los de Amazon, que son enormes con poder de procesamiento, sino que nos vamos a conectar al servidor local, que es nuestro dispositivo, que tiene un IP, que son 4 números divididos por puntos, 127.0.0.1. Recuerden que son 4 números divididos por puntos, de entre 0 y 255, y tiene un puerto por defecto de 3306. Por eso acá dice localhost 3306. Bien, cuando quiera ingresar, lo que van a pedir es... no me va a pedir nada, no está conectado. Vamos a ver si, ¿por qué no que toque? Debería haber conectado. A ver. Esto es... esto es stop. Bien, vamos a... porque yo lo cerré en SAM, por eso. Vamos a dar starting de nuevo. Ahí está running, perfecto. Vamos a volver acá. Ahí ponemos la contraseña, que ahora debería dejarme ingresar. Bueno, también standby, está tardando un poquito. Debería ser un segundo esto en teoría, pero bueno. Bien, esto se tiene que bajar, les voy comentando. El SQL y el Workbench, que es el controlador o el administrador de base de datos. Entiendo que está todo integrado, con lo cual con un solo link deberían poder. Si se bajan el installer, si no, bueno, tienen debajo el link que dirige a Workbench. Se bajan, instalan MySQL y Workbench. Bien, pero fíjense que es MySQL Workbench, con lo cual creo yo que el installer debería andar bien. Bueno, evidentemente está súper lento esto, nuevamente. Esto está corriendo, así que lo vamos a dejar ahí. Y vamos a ver si... Vamos a eliminar esto, el proceso. Vamos a dejarlo acá.
en task. Bien, Mauricio. Y lo vamos a abrir de nuevo, porque está muy lento. A veces son herramientas pesadas, difíciles de tratar, que se cuelgan. Bueno, tienen son caprichosas, digamos. Por así decirlo. Ahí está, perfecto. Ahí está, entró. Bueno, acá entonces ingresamos a Workbench. Ahí estamos. No se quiere mover ahora. Ahí está. Bien, buenísimo. Bueno, acá tenemos bases de datos. Estas son las bases de datos, esquemas. Y dentro de esas bases de datos vamos a tener las tablas, que es justamente como vimos bases de datos relacionales. Estamos hablando de que la información está almacenada, estructurada en tablas y que esas tablas tienen relaciones entre sí. Estas tablas van a tener, se va a poder verificar o ver el tipo de dato. No sé si llegan a verlo ahí, pero ahora vamos a Visual Studio Code y lo vemos. Básicamente algunos son cadena de caracteres, otras decimal, otras son enteros. Depende del tipo de dato que almacene. ¿Sí? Varchar, que es var in character. Ahora lo vamos a ver un poquito. Y después también escuelas, que es otra tabla. Bueno, con estas características también. ¿Sí? Parecía que había más cantidad de columnas, pero bueno. Acá están las columnas, ¿no? Acá si nosotros abrimos, ahí tenemos las columnas y acá los podemos ver. ¿Sí? Esas son todas las columnas de la tabla alumnos. Bien, esto mismo, como está acá bueno, es donde corremos nosotros las queries del SQL. ¿Sí? Acá decimos select, all, ahora vamos a ver alguna de estas queries. Ahí me lo estoy mostrando como estaba ok, si no nos muestra un error. Y con este execute nos va a ejecutar la query que hagamos y la consulta a esta base de datos que está en servidor local y que contiene la información almacenada en tablas. ¿Cómo es la conexión al servidor local? Bueno, es un bucle reverso, porque al final no conectamos con ningún servidor remoto, sino con nuestro propio servidor local, nuestra propia computadora. Bien, eso es un poco Workbench. ¿Qué es lo que yo voy a utilizar? No voy a utilizar Workbench en sí, sino que voy a utilizar MySQL con la conexión a Visual Studio Code. ¿Sí? Pero vamos a ver lo mismo que veo en Workbench. Entonces, ahora les voy a mostrar cómo hacerla, la conexión a Visual Studio Code, que se va a ver de esta manera, con localhost, servidor local nuevamente. Voy a ir acá, fíjense que ya tengo conectado todas las bases, son las mismas. Y mismo acá también, aquí en este apartado, a ver si aparece, ahí está. También tengo la misma base de datos. ¿Sí? Acá en escuelas, por ejemplo, puedo ir a tablas y decirle alumnos. Y voy a ver, no voy a ver nada, a ver ahora. Ahora conectó, bien, bárbaro. Voy a ver cada una de esas columnas de esa tabla, alumnos, y voy a ver todo el contenido, ¿sí? De la misma. Esto lo veo en Visual Studio Code, que es lo que más que nada voy a utilizar en clase. ¿Sí? Bien, tanto esta que está aquí, como esto que acabo de mostrar, funcionan con dos extensiones. Extensiones son para justamente facilitar el uso y la visibilidad, o para corregir el código, tienen distintas funciones. Esto no significa que las extensiones impliquen o sea igual a que yo haya instalado MySQL. ¿Sí? Entonces les voy a mostrar las extensiones, estas dos que estoy utilizando acá, donde les estoy mostrando toda esta información, en extensiones, para los que estén habituados a esto, se las voy a enviar. Una va a ser la de Junhan, ¿sí? Se las copio. Después pásenselas si pueden, por favor. Buenísimo. Y la otra es la de Wei Chen. Es esta que está aquí. Si la tienen instalada antes, bárbaro. Bien, buenísimo. Esto más que nada. Bien. Ahora, ¿cómo creo la conexión acá en Visual Studio Code? Bueno, voy a Add Connection, Hostname, que va a ser el localhost, el servidor local, que les acabo de comentar, nuestro dispositivo, el user, que es root, el password,
que no lo voy a decir, pero que es el password que cuando lo instalen, si lo van a instalar, recuerden el password porque si no es un lío. Y después el puerto que por defecto es 3306 y ahí estamos. Ven, fíjense, me acaba de conectar nuevamente al localhost. ¿Sí? Bien, voy a ahora borrar la conexión porque no la necesito, pero ya tenemos lo que necesitamos para trabajar el día de hoy. Bien, esas son las tres, ya está, que tengo aquí. Con lo cual no hay más de ese PDF. Si ustedes quieren utilizar otra, pueden utilizar otra. No hay problema. Lo que vamos a ver ahora es algunas consultas SQL, que es Structured Query Language, o lenguaje de consultas estructurado. Un lenguaje de dominio específico diseñado para administrar y recuperar información de sistemas de gestión de base de datos relacionales. Es decir, lo vamos a utilizar para consultar a las bases de datos y a las tablas. Bien, vamos a ver alguien vino y hay una pregunta, me parece. Sí. No. Vamos a crear una base de datos ahora. Esto es una estructura de instrucción, una instrucción SQL. ¿Sí? Y les voy a enviar también, ahora me acabo de acordar, les voy a enviar ahora se los paso igualmente, pero este tutorial, esta página que tiene un tutorial SQL que está muy bueno, para los que estén muy perdidos, lo pueden ver de acá, lo pueden traducir desde aquí al español, ¿sí? Pero es todo un tutorial de SQL y cómo funciona el lenguaje, ¿sí? Si lo quieren ir leyendo, está muy bueno. Bien, vamos acá entonces. Ahí. Al final de la clase, Augusto. Así ya no perdemos más tiempo, no podemos. Tenemos que seguir, ¿sí? Lamentablemente. Vamos acá entonces. Las palabras reservadas es select y where, ¿sí? Esto después vamos a ver el orden de evaluación. Pero estos son los nombres de las columnas, DNI, apellidos, nombre. Lo que le estamos diciendo primero, la cláusula from, ¿sí? Es que tome los datos de la tabla clientes, ¿sí? From clientes, donde, este where es una condición a registros individuales. Es decir, de la tabla de clientes, donde la ciudad sea Santander, seleccionar los registros cuyos atributos van a ser DNI, apellido y nombre. Esto es la estructura de una instrucción SQL básica, ¿sí? Que vamos sirviendo, y esto es cuando queremos consultar a las tablas y a esa información, la consultamos realizando este tipo de consultas. Y más complejas también, pero bueno, vamos a empezar por lo más sencillo, obviamente. Esto es SQL, entonces DDL, lenguaje de definición de datos. Esto es Data Definition Language. ¿Esto para qué nos va a servir? Para crear la base de datos. Básicamente vamos a trabajar con tres comandos: create, alter y drop. Crear, base de datos y tabla. Alter, modificar. Y drop, eliminar. ¿Sí? Esas son las tres que tenemos. Y vamos a crear las tablas que, en este caso, fíjense, create, alter, drop, create table, nombre de la tabla, y acá los nombres de las columnas y el tipo de dato. Y acá, sí, también vamos a agregar la foreign key, ¿sí? Vamos a crear dos tablas. Una va a ser la parent, acá abajo, ahora se las muestro y volvemos. Create table artistas, donde va a tener una primary key, ¿sí? ¿Recuerdan? El identificador ese, único, no nulo, que no varía en el tiempo. Y después vamos a crear otra columna, que es un binding character, not null, que bueno, no admite valores nulos. Y esta es la tabla temas, donde va a tener su primary key, otra columna, que es una cadena de caracteres. Y esta, hay artistas, es una columna que es un entero, integer, que es la foreign key de la tabla, en la tabla temas, que hace referencia a la primary key de la tabla artistas, ¿sí? Ahí esa es la forma en la cual estamos comunicando las tablas, y bueno, también hay una restricción propia de la foreign key. Bien, entonces, para cada tema va a haber un artista. ¿Y cómo relaciono eso? Bueno, le asigno un ID artista que está asociado al ID artista, que es la primary key de la tabla artistas. La que tiene la foreign key va a ser justamente la tabla child,
y la tabla artistas va a ser la tabla parent, o como quieran decirle, madre, padre. Bien, ese es el concepto básico. Vamos a verlo ahora paso a paso. Muestro una vez más esto, a pedido de Augusto, conectar, add connection, localhost, el user, root, password, la que tengas, y el puerto. Y esto ya les queda así. Bien, entonces vamos a delete connection y aquí vamos a crear una nueva query. Si tratan de prestar atención, de última después tienen la clase grabada, la pueden repasar conmigo ahí a la par. ¿Sí? Bien, vamos a crear la base de datos entonces. Creamos la base de datos. La base de datos va a ser create database if not exist, si es que no existe. Y la vamos a poner db-db-database-prueba. ¿Sí? Bien, la corremos. Está aquí. Acceded. Ahí está. La corremos. Vamos a hacer un refresh. Y ahí está db-prueba. Esta es la que acabamos de crear. Por supuesto no tiene tablas adentro, ¿sí? Con lo cual no tiene ningún tipo de información. No tiene las tablas y tampoco las tablas cuando las creemos, que son estas, no van a tener ningún tipo de dato. ¿Bien? Esta voy a ver si la puedo copiar y pegar. Bien, creo que anduvo bien. Vamos a dejarla ahí. Vamos a decirle use db-prueba. ¿Por qué? Porque estoy creando una query por cada cosa que vayamos haciendo, ¿sí? Por cada comando SQL. Entonces le tengo que decir, bueno, usa la que acabamos de crear, ¿sí? No otra. Y acá vamos a crear la tabla artistas. Le decimos create table artistas, abrimos paréntesis, punto y coma, y adentro le decimos, bueno, ID artista, que va a ser la primary key, ¿sí? Y el nombre, que es el nombre del artista justamente, es un baren character, ¿sí? Con respecto a los tipos de datos, yo les creé y les también dejé en el Drive este Excel, esta planilla, con distintos tipos de datos. Char, varchar, text, enum, integer, tinyInt y el significado, bueno, la definición de cada uno, para que la puedan leer. Si no entienden algo me avisan, pero entiendo que está bastante completo. En el caso de char o varchar, que son cadenas de caracteres, hay determinados espacios, digamos, nosotros podemos definir un parámetro, ¿sí? En el caso de este es 50. Esto está relacionado en realidad con el número de bytes. No quiero entrar en ese tema, pero vamos a suponer que no suceda así, pero suponemos que un byte va a ser un carácter, ¿sí? En el caso de char, si definimos el número de bytes o caracteres, por igual en este caso para simplificar, vamos a almacenar, cuando se almacene el dato, va a ocupar lo que nosotros hayamos definido como número, en este caso 50 bytes, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros podemos utilizar menos de 50 caracteres, podemos decir hola, entonces no ocupamos con ese valor todo, pero se va a almacenar todo. En el caso de baren character, en este caso, va modificándose o ajustándose la cantidad de acuerdo a lo que escriba, lo que almacenemos, de acuerdo al valor. Si escribimos hola, se va a ajustar, en vez de ser 50, se va a ajustar a 4. ¿Sí? Esa es una de las diferencias entre char y varchar. Baren character y character. ¿Sí? Bien, hay otras cositas más, las van leyendo de acá, para que lo tengan en cuenta. Pero cadena de caracteres. Bien, enteros, integer, son números enteros, sin coma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donde tiene un parámetro m, ¿sí? Que por defecto el parámetro m, número de cifras, es de 4. Y el máximo valor de m es 11. Por eso a veces ven int, entre paréntesis, 11. Ancho, visualización de caracteres. Acá les dejé un link de programmerclick.com para que vean cómo funciona para comprender un poco más o andar en la comprensión del parámetro m y el tipo de dato int y zero field, ¿sí?
Bien, lo ven un poco de ahí, pero va de 4 a un máximo de 11. Bien. Y acá expresa números que son no decimales, que van entre estos dos números, ¿sí? Depende si tiene signo positivo o negativo. Bien, pero en principio es unsigned, sin signo. ¿Okay? Bien. ¿Alguien vino? Sí. Bien. Bueno, bien, vamos acá entonces. Ya tenemos creado esto, vamos a correrlo, está aquí, y vamos a crear la tabla. La tabla. Vamos a hacer un refresh. Y acá está, la tabla artista. Fíjense, nuestra primary key es ID artista. Ahí está, bien claro. Y esto es el nombre. ¿Sí? Bien, vamos acá entonces. Vamos a crear una new query. Vamos a poner de nuevo useDB prueba. Execute. Bárbaro. Y ahí vamos a ir con la siguiente tabla que es create temas. Esta también la copiamos y la pegamos. Así no perdemos mucho tiempo. Vamos a tomarlo así. Y fíjense que acá está la foreign key. ¿Sí? Bien, tenemos entonces ID tema. Esto lo voy a correr un poquito hacia adelante porque en realidad no debería estar ahí. Ahí está. Hacemos un poquito de espacio. Tenemos el ID tema. Esta es la primary key. El nombre tema. Una columna más. Un atributo que va a ser el nombre del tema que está relacionado a un artista, y esta columna en realidad ya pertenece a lo que es la foreign key. Que es la foreign key es esta columna ID artista, que es esta que está acá de la tabla temas, que está referenciada a ID artista, pero de la tabla artistas. Esta que está acá, ¿sí? Que era la primary key en aquella. Esta va a ser la tabla child y la otra va a ser la parent. Bien, vamos a ejecutar estas. ¿Ya lo ejecuté esto? Bueno, no lo ejecuté. Bien, vamos a hacer un refresh. Y acá apareció la tabla temas con su primary key. ¿Ok? Bien, ya tenemos las dos tablas. Bárbaro. Vamos a crear otra query más. New query. Vamos aquí. Bien, esto de eliminar tablas... vamos a verlo. Antes vamos a ver un poquito otras cosas. Voy a verlas. Quiero ver si está todo ok. DB prueba. Y vamos a decirle show tables. Tables. Bien, vamos a ver ahí. Lo ejecutamos y tenemos las dos tablas perfectamente. Y también vamos a ejecutar otra consulta acá mismo que va a ser describe artistas, por ejemplo, para que muestre todos los campos relacionados a la tabla artistas. Bien, y son estos. Entonces ahí van chequeando si está todo bien o no está todo bien. ¿Okay? Eso nada más. Vamos a otra más, una new query. Y acá hay un tema que no nos compete demasiado por ahora, pero lo voy a mostrar para que se entienda esta slide, que es que dice que no podemos borrar una tabla que esté relacionada por foreign key con otra tabla, sin eliminar previamente la relación o la otra tabla. Es decir, acá está al revés, drop table if exist temas, pero en realidad lo que nosotros no vamos a poder borrar es la tabla parent. Si nosotros le decimos drop table, que es eliminar la tabla artistas, que es la tabla parent, lo que nos va a decir es que no puede hacerlo, ¿sí? No puede hacerlo. ¿Por qué? Porque está relacionada a otra tabla a través de foreign key. Entonces no podemos eliminar la tabla artistas, puede estar referenciada a través de una foreign key, tiene una restricción de foreign key con la tabla temas. Y acá nos da este código que es temas. Bueno, no vamos a meter en eso. Pero hay una manera de eliminarla que es primero haciendo un drop table, es decir, eliminando una tabla de que sea la child, que va a ser temas. Si nosotros borramos la tabla child, efectivamente vamos a poder borrar la tabla artistas. Y ahí no hay ningún problema, ¿sí? Hacemos un refresh y eliminamos las dos, ¿sí? Ningún problema. Bien, las vamos a volver a crear, no se preocupen. Ya volvemos con ellas. Así no se nos van. Vamos acá. Vamos a crear esta.
Y esta también. Bien, ahora sí. Bien, si hacemos un refresh, ya están las dos ahí, de nuevo. Bien, otra manera de hacer esto es eliminar la restricción, por ejemplo. Podríamos decirle alter table, temas, drop, constraint. Y vamos a copiar ese código. Lo voy a ejecutar primero acá. Ah, no puedo. Bueno. El código que nos mostró al principio, no sé si se acuerdan, ese foreign key 1. ¿Sí? Podemos eliminar esta restricción. Sigue estando en la tabla de temas, pero eliminamos la restricción y ya borramos la tabla artistas. Ahora sí, nos permite borrar la tabla artistas. Pero primero tuvimos que eliminar esa restricción. Bien, igualmente no se preocupen mucho por eso porque no lo vamos a estar utilizando. Vamos a ir más que nada por las consultas, digo bien. Y ahora vamos a refrescar y acá tenemos artistas y temas. Bien, vamos más allá de esta slide porque esta slide confunde un poco. Vamos a esto. Recuerden que estamos en DDL, Create, Alter y Drop. Modificar tabla. Vamos a modificar la columna, ¿sí? Una columna que es, en este caso de temas, voy a modificar, alterar o eliminar la columna nombre tema. Entonces, recuerden, acá en temas tenemos ID tema, nombre tema y ID artista. ¿Sí? Bien. Ahí vamos. Vamos a ir a alter table, temas, drop, column. Vamos a dropear la columna, eliminar la columna, nombre tema. ¿Sí? Y punto y coma. Entonces alteramos la tabla temas y eliminamos la columna, esa columna. Si hacemos refresh, acá, efectivamente nos borró la columna, nombre tema. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos agregar de nuevo esa columna? Le vamos a decir add column, nombre _tema. ¿Okay? ¿Qué faltaría acá? Esto no me lo va a permitir hacer. Fíjense. Me va a decir que, que chequee el manual, que corresponde a MySQL Server, en la versión que tenga, para una correcta sintaxis. Pero básicamente, cuando queremos agregar una columna, además le tenemos que agregar el tipo de dato. Le tenemos que decir varchar, en este caso, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Bien. Y entonces ahí, ahora sí, podemos incluir esa columna. ¿Bien? Ok, eso sería modificación de la tabla y la columna específicamente. Acá hay unos ejemplos, modificar tabla, ejemplo, alter table, temas add, género, varchar, ¿ven? 20, ¿sí? Alter table, temas add, otras columnas integer. Siempre agregando el tipo de dato, ¿sí? Alter table, drop column, cuando hacemos el drop no pasa nada. El nombre de la columna, acá hay un error, esto debería ser un solo punto y coma. A veces el punto y coma es necesario, a veces no, depende que estén usando, que intérprete y demás, pero bueno. Y también el SQL no es case sensitive, con lo cual podremos hacer todo en minúscula, pero por convención yo lo hago en mayúscula, ¿sí? Para que quede claro cuáles son los comandos, cuál es el nombre de la tabla y demás. Bien, alter table, temas, drop column, otra columna. Para el drop, eliminar, no tenemos que agregar ningún tipo de dato. Bien, vamos a DML, que no es management, es, entiendo yo, manipulation, data manipulation language, y vamos a insertar los datos en la base de datos, ¿sí? Bien, vamos a hacer esto y después ya nos vamos, si hacemos esto creo que ya nos podemos ir, vamos a ver a SQL Field, si mal no recuerdo, que no lo tengo acá abierto, pero lo vamos a abrir. Bien, vamos a ver si abre. Y acá ya les voy a pasar a ustedes, bien, esto, así ya pueden empezar a hacer sus pruebas. En este SQL Field, no vamos a trabajar sobre base de datos, no podemos crearla. Tenemos que crear
justamente las tablas, son las tablas. Entonces, estas de artistas, ¿dónde estás? A ver si... acá. Bien. Y temas. Bien. Ahora sí, los que estén en... digamos, todavía no tengan nada instalado, no se preocupen, lo vamos a ver a la par. Yo les voy a pasar aquí esto. Augusto, no sé si llegaste o no. Pero pueden abrir eso y les deberían ver exactamente lo mismo que yo. Lo voy a poner de este lado donde está el DDL, la parte de la estructura, y le apriete Build Schema, ¿sí? Crear esquema o estructura. Y ya pueden ver eso disponible para ser usado. Genial. Bien, vamos acá entonces. Acá vamos a ir con el DML, todas las, bueno, en realidad, las consultas en realidad. ¿Sí? Antes vamos a trabajar sobre esto de insertar. Esto es para insertar valores en cada uno de los registros, ¿sí? Que nosotros tengamos. Esta va a ser una tupla con tipo de datos heterogéneos, es decir, este, por ejemplo, entre comillas simples, es texto y este es un entero. ¿De acuerdo? Esto va a hacer referencia a ID artista, que es un integer, es un entero, que está acá, este. Además de ser primary key, que es único, no nulo y no varía en el tiempo. Y el nombre es un varchar, ¿sí? Una cadena de caracteres, entonces no hay problema. Bien, vamos a hacerlo, por ahora lo voy a hacer acá también, por si SQL Field se cae, porque habitualmente se cae, ¿sí? Bien. Y esto dice así, y ahora lo paso a SQL Field, ¿sí? Si quieren lo pueden ir haciendo ahí también. Tenemos ID artistas, ID artista y nombre, values 1, Beyoncé. Bien, esta va a ser la artista, ¿sí? Esto mismo lo vamos a ir repitiendo. Todo esto es manual, después lo podemos poner de bueno, podemos decir insert into y después colocar solamente las tuplas, no hay ningún problema, pero bueno, por ahora lo vamos a hacer así, para que sea repetitivo y bien claro. Ven que acá no hay problema, me lo tomo igual y puse una B minúscula, ¿sí? O sea, no es case sensitive, no hay problema. Alterna entre minúscula y mayúscula. Distinto es Python, ¿sí? Que en realidad se distingue entre mayúsculas y minúsculas. Vamos acá a artistas, este va a ser 3, Michael Jackson. Y acá vamos a ver 4, Luis Fonsi. Bien, aclaro que estos no son mis gustos musicales. No sé si ya lo dije o no. Bien, vamos acá y vamos a poner algo para tabla de temas. Después lo vamos a pasar todo esto a SQL Field, ¿sí? ¿Pudieron verlo en SQL Field, chicos? Chicos y chicas, chiques, hombres. ¿Me contestan? Se fueron, me parece. SQL Field, ¿lo pudieron levantar? Sí. Bárbaro. Partition. Bien, y acá vamos a poner uno. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos incluyendo el artista, estos son los campos y los valores. Esto es temas, la tabla de temas, los campos y los valores. Este de artista es la foreign key. Este 1 va a hacer referencia a este 1 que está acá. O sea que partition va a ser un tema de Beyoncé. ¿Me explico? Ahora, podríamos poner que haya otro tema. En este caso vamos a poner 2, ¿sí? The best. Vamos a ponerlo aquí. En este caso va a hacer referencia a Tina Turner, pero podría ser otro tema que es a referencia a Beyoncé, ¿sí? Podemos ponerlo de esta forma también. Ahora todo va a ser no sé, más sencillo, por así decirlo, una estructura muy simple, pero para que se entienda, ¿sí? Thriller es un tema de Michael Jackson, por ende le vamos a poner 3. Y este va a ser nuestro tema número 3. Bien. Bien, entonces vamos a ejecutar esto y ejecutamos todo esto también. Y este también. Bien, bárbaro.
ahora sí, con esto, a ver si bien, estamos bien. Esto lo voy a pasar acá, lo voy a pasar por aquí a SQL Field. Y vamos a hacer un schema, bárbaro. Y vamos a correr nuestra primera consulta, que es select all, ¿sí? O sea, from, vamos a decirle, de la tabla artistas, selecciona todos los registros. Esto es lo que significa, que van a ser 4 nada más. Ejecutamos. Puse algo más. Bueno, hay algo mal acá. Vamos a chequear aquí. Ahora sí hice algo mal. Bueno, evidentemente, Beyoncé. Porque no. Está bien. No ejecuté todas. Genial. Me parece que me apuré un poquito. Esta ya estaba. No, esta ya estaba. Esta. Parece que esta no. Está bien. Y esta tampoco. Bien, vamos a darlo acá. A ver si lo ejecuto. Y acá debería darme efectivamente todos los datos que nosotros acabamos de incluir, ¿sí? Beyoncé, Tina Turner, Michael Jackson y Luis Fonsi. ID artista 1, 2, 3 y 4. Bien, esto lo tenemos en Visual Studio Code. Voy a ver si lo puedo correr acá, porque debería ser exactamente lo mismo. Bien, y no me da ningún error. Artistas, vamos a sacar, no sé. Bueno, ahí está. Bien, y efectivamente nos corrió. Acá, vieron que le saqué el punto y coma. A veces, no sé, cambia la sintaxis. No sé si tiene que ver con eso o no, pero por ahí era una cuestión del servidor. Desconozco, pero bueno, a veces pasan estas cosas, chicos. Es completamente normal. Vivimos en IT con complejidades de este estilo, con bugs, con cosas que no funcionan. Bien, hay que tener un ojo en todo, más o menos. Bien, vamos entonces con eso. Ya tenemos, ahí lo pueden correr, chicos, ¿sí? Insertar registros. Vamos con otros, modificando y borrando registros. Vamos a hacer un update ahora lo voy a hacer todo en SQL Field, porque ya que estamos, ¿sí? Vamos a hacerlo ahí. Vamos a ver, vamos a hacer un update de uno de los registros. Una actualización, vamos a cambiar, vamos a decirle update, artistas, set, nombre, vamos a decirle Prince, donde where id-artista se iguala a 1. ¿Sí? Bien, ¿qué le estamos diciendo? Que de la tabla artistas, vamos a actualizar la tabla artistas, y donde el id artista se iguala a 1, es decir, Beyoncé, setear el nombre a Prince. Nombre es este campo nombre, que ahora tiene este valor, y le vamos a asignar Prince en vez de Beyoncé. Realizamos el base schema, ¿sí? Y ahora corremos de nuevo la misma query, la misma, y nos debería decir en vez de Beyoncé Prince. Exactamente, eso mismo. Esto se lo voy a ir pasando para que lo vean. Bien, dígame si se ve el SQL Field, si lo pueden levantar. ¿Todo el mundo lo puede levantar? Sí, ¿no? Blanco-negro. Sí, sí. Buenísimo. Bien, ¿qué nos toca ahora? Borrar el registro. Entonces, el que acabamos de crear, dentro de la tabla de artistas, el nombre Prince, le vamos a hacer un delete. ¿Sí? Vamos a escribirlo. Vamos acá. Bien. Bien, vamos a decirlo entonces. Delete from artistas where nombre Prince. Bien, ¿qué estamos haciendo? Bueno, de la tabla artistas, borrar el registro donde
figure que el nombre sea igual a Prince. Le damos build schema, nuevamente corremos SQL y efectivamente ese registro ya no está ahí. ¿Sí? Buenísimo, ahí les paso eso. Genial. Bien, hicimos bastantes cosas. Vamos a ver algunita más. Creo que hasta acá ya llegamos. Bueno, estos son ejemplos de consultas básicas. Select, all from, ya lo hicimos, lo que vamos a hacer. Y podemos agregar más de una columna. Eso lo vamos a ver la clase que viene, tranqui. Las consultas básicas, y acá hay más ejemplos. Por ejemplo, podemos poner all, que sería el asterisco, un campo, coma, otro campo. Y así elegir distintos campos para las consultas. Estas son cláusulas que tienen su descripción y esto lo pueden ir probando en W3 School. From especifica la tabla de la cual se van a seleccionar los registros. Where especifica las condiciones que deben reunir los registros que se van a seleccionar. Group by separa los registros seleccionando en grupos específicos. Se usa mucho para combinar con funciones agregadas porque justamente agrupa. Las funciones agregadas agrupan también. La suma, la cuenta de, tanta cantidad de, ¿sí? Todo eso, tanta cantidad de clientes en un país. Entonces agrupamos por país. ¿Sí? Having es muy parecido a where. Where es una condición que se aplica a registros individuales, pero having se aplica a grupos de registros, con lo cual esto que es where, group by, having, la famosa hamburguesa, se ve bastante. ¿Sí? Y having también habilita, sirve como condición, como una condición, pero admite también campos con funciones agregadas. Por ejemplo, que utilicemos count o sum, suma, cuenta, ¿sí? Cosa que where no. Where no, eso no lo puede, no aplica en la sintaxis. Y order by es que ordena de mayor a menor, de menor a mayor. Y también podemos tener algún tipo de orden por subgrupos. Es decir, ordenamos uno primero y ordenamos otro después. ¿Sí? Eso con una coma ya podemos ordenar dos registros, dos columnas, ¿sí? Y sus registros. Bien, esto es más o menos una sintaxis de las cuales vamos a ver la clase que viene. ¿Sí? Select, from, where, group by, having, order by, más joins, que recién vamos a ver, estos son ejemplos, recién vamos a ver la clase que viene, estos joins. ¿Sí? Como último, lo que vamos a hacer es despedirnos de esta base de datos. ¿Sí? Vamos a hacer un rename de una de ellas, db-prueba, ¿sí? Y vamos a decirle alter table, artistas, rename, artistas 1. ¿Sí? La vamos a renombrar para que vean que se puede hacer eso también. Si acá hacemos un refresh, artistas 1. Y después vamos a borrarla. Podemos hacerle un... creo que no sé si tenemos la restricción, pero bueno, vamos a dar un drop table. Sí, no, está bien. Creo que ahora la podemos eliminar. If exists, artistas 1, no habría problema. Vamos a hacer un drop de eso, exactamente, porque ya no es más artistas, sino que es artistas 1, con lo cual ya no aplica la restricción de la foreign key. Y por último, nos vamos a despedir de la db prueba, diciéndole drop database db-prueba. ¿Sí? Y ya a partir de ahí no la vemos más. ¿Sí? Desapareció. Bien. Bien, nos va a quedar ver un poco un DER. Ahora lo vemos acá. A ver si está por aquí. Pero lo vemos en la clase que viene. Se los muestro rápidamente o no tan rápidamente cuando lo encuentre. Creo que está por acá. Este modelo de Lucas, que es el DER. Ahí está. Lucas, otro docente. ¿Sí? Donde vamos a ver un poco este DER, este diagrama entidad-relación, las relaciones entre tablas y sus campos. De acá después les voy a preguntar cuál sería
la primary key, que ya la primary key acá, la primary key acá, en cada una de las tablas, y cómo se relacionan entre ellas. Esta es una relación 1 a 1, esto es cardinalidad, o 1 a muchos, ¿sí? Este modelo tiene sus limitaciones, podría ser distinto, ¿sí? Pero en este caso, en esta ocasión, se definió de esta manera, ¿sí? Un inquilino alquila un inmueble y un inmueble es alquilado por un inquilino, ¿sí? Aunque un inquilino podría alquilar más, eso está claro. Y los dueños, que es un dueño ofrece N cantidad de inmuebles a la inmobiliaria y N cantidad de inmuebles son ofrecidos por un dueño, ¿sí? Y nada más que uno. Bien. Muy bien. Bueno, ahora sí, voy a parar la grabación. Creo que acá no tenemos más nada. Recuerden que pueden visitar esta página W3 School y empezar a trabajar con Select. Esto lo pueden no solo leer, sino que pueden ejercitar acá adentro. Acá abajo tiene un pruébelo usted mismo y pueden ejecutar una consulta desde aquí. Run, le ponen ejecutar, correr, y acá abajo van a tener el resultado, ¿sí? Es de la tabla Customers, traer dos campos, Customer Name y City. Y le pueden agregar también un where, ¿sí? Le pueden decir, filtrarlo una condición. Lo pueden editar y lo corren de nuevo. Es un syntax error, pero bueno, no importa. Bueno, en fin, lo pueden editar, eso es lo que quiero decir, ¿sí? Eso más que nada para que lo tengan en cuenta. Bien, ahí lo corremos y ya está. Bueno, me faltó decir City, por eso, un error. Pero bueno, lo pueden editar de acá, ¿sí? A eso voy. Eso es lo que quería mostrar. Lo pueden editar y pueden correrlo. Acá tienen Weather también, si quieren van acá y van y chequean. Si no lo quieren editar, vienen acá y pueden chequear aquí. Ahí está más claro. Ahora sí. Ya estoy cansado, chicos. Bien, les corro esto y ahora sí cortamos. ¿Ven? Esto es all, la tabla Customers, Where Country, igual City. Me faltó poner México, me faltó poner City en la otra. Y acá efectivamente en Country es México. ¿Ven? Está filtrado por registro individual, es todo México. Pero esto también lo pueden cambiar. Bien, paro la grabación.